Puntos clave de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Qué va a ser la enfermedad hepática grasa no alcohólica? Lo primero que tenemos que saber es que va a ser una entidad clínico-patológica. ¿Qué involucra esto? Que bueno, va a cumplir con un cuadro clínico y también va a cumplir con un análisis histológico, ¿no? Por eso es clínico-patológica. Y bueno, esto va a ser un proceso o que va a involucrar un proceso de acumulación excesiva de grasa en el hígado. Entonces, una entidad clínico-patológica con acumulación excesiva de grasa en el hígado. ¿Y cómo vamos a ver esta acumulación de grasa en el hígado? A través de la infiltración de triglicéridos en más del 5% del total del espesor del hígado, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra definición y pues es muy importante recordar que es una entidad patológica, clínico-patológica, ¿no? En cuanto a la progresión, tenemos que, bueno, lo primero que vamos a tener va a ser una enfermedad hepática grasa no alcohólica y esta va a evolucionar después a una esteatohepatitis no alcohólica. Esto solo el 10 a 20% de los casos. De aquí podemos irnos ya a etapas más avanzadas, a una cirrosis e incluso después de la cirrosis nos podemos ir a un carcinoma. Tenemos el dato aquí también de que solo el 0 al 4% son los que van a evolucionar a la cirrosis. Y bueno, de la cirrosis después al cáncer, ¿no? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener al ser una patología que involucra grasa? Pues son factores de riesgo sobre todo involucrados con el síndrome metabólico. De hecho, menciona la guía de práctica clínica que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Entonces nuestros factores de riesgo van a involucrar justamente obesidad, diabetes o dislipidemia por mencionar algunos, ¿no? En cuanto a la clasificación que tenemos aquí, pues va a ir involucrada a estos, ¿no? Sobre todo a nuestros grados de progresión. Entonces, bueno, factores de riesgo ya lo vimos. La clasificación va a ser la siguiente. Vamos a considerar enfermedad hepática grasa no alcohólica cuando hay más del 5% de infiltración por TACs, ¿no? Entonces, más del 5% de TACs en los hepatocitos. Entonces, aquí vamos a abreviar hepatocitos. Y la progresión hacia enfermedad hepática, perdón, hacia esteatohepatitis no alcohólica va a ser cuando aquí ya tengamos necroinflamación, ¿no? Que ya haya daño celular y también nos menciona balonización. Entonces, recordar, necroinflamación y balonización balonización con fibrosis. Entonces, eso va a ser lo que defina si estamos en uno o en otro estadio, ¿no? Necroinflamación y daño celular con balonización y fibrosis. Y en el caso de la esteatohepatitis grasa, perdón, enfermedad hepática grasa no alcohólica, únicamente con el cumplir con los criterios que vimos en la definición. Entonces, también vamos a tener una clasificación de la esteatohepatitis no alcohólica. Recordemos que esta ya es cuando hay necrosis y balonización, ¿no? Entonces, vamos a considerarla un estadio 1 cuando hay una esteatosis. Esta es una clasificación por biopsia. Importante recordar eso. Vamos a considerarla una esteatosis grado 1 cuando, una enfermedad de esteatohepatitis no alcohólica, cuando haya una esteatosis del 5 al 33%. Entonces es aquí a tercios literalmente, porque va a ser 2 del 33 al 66% y una 3 de más del 66%. Entonces literal es irnos a tercios en la biopsia para clasificar la esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, la clínica. Aquí, en el caso de que tengamos, de nuevo, volvemos a nuestra clasificación, una enfermedad hepática grasa no alcohólica, no vamos a tener clínica. Los pacientes con esta van a cursar asintomáticos. Pero si ya tenemos esteatohepatitis no alcohólica, puede que ya tengamos dolor en cuadrante superior derecho. Entonces vamos a poner aquí dolor en cuadrante superior derecho, hepatomegalia. También puede haber datos como fatiga o malestar general, datos más inespecíficos. Pero bueno, el chiste es aquí diferenciar que en la esteatohepatitis no alcohólica, como es más avanzada y ya involucra necroinflamación y balonización con fibrosis, ya va a haber como tal un cuadro clínico, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer con biopsia o imagen y además descartando el alcoholismo, ¿no? Es muy importante a la hora del diagnóstico descartar que no haya alcoholismo y aquí vamos a tener valores para descartar el alcoholismo. En el caso, cuando podemos considerar lo que es provocado por alcohol, va a cambiar los valores dependiendo de si es hombre o mujer. Un hombre que haya tomado más de 15 copas a la semana, entonces más de 15 copas a la semana, esto por 2 años, podemos decir que es provocado
por el alcohol, ¿no? Y en el caso de una mujer es más de 10, ¿no? Igual más de 10 copas por semana por 2 años. Lo cual nos da, en el caso de la mujer, valores de 140 y en el caso del hombre, valores de 210 gramos, ¿no? Entonces es importante recordar también esta parte para descartar el alcoholismo, ¿no? Que es necesario a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, biopsia o imagen y descartar el alcoholismo. En el caso de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, se nos dice aquí que la imagen va a ser incidental, ¿no? Nunca vamos, bueno, es difícil haber hecho un estudio de imagen sin tener una clínica previa, ¿no? Que ya vimos que aquí es asintomático. Entonces, normalmente la enfermedad hepática grasa no alcohólica va a ser por una imagen incidental. Y bueno, aquí podemos realizar la biopsia para hacer pues la diferenciación, ¿no? Dependiendo de cuánto sea el, bueno, para hacer la diferenciación sobre todo si hay necrosis o balonización, ¿no? Necroinflamación o balonización y ver si estamos ante una esteatohepatitis o una enfermedad hepática grasa. Ahora, en el caso de la esteatohepatitis no alcohólica, aquí ya vamos a tener pues muchos más datos, ¿no? Muchos más estudios alterados. Entonces aquí, primero, a la biopsia vamos a encontrar, como dijimos, balonización, fibrosis y también vamos a encontrar necroinflamación. Aquí tenemos la fosfatasa alcalina se va a elevar de 2 a 3 veces y aquí lo importante es el índice ALT-AST. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a encontrar de menos de 1. Y en el alcohólica, en la esteatohepatitis alcohólica, aquí la ALT-AST se va a encontrar clásicamente en más de 2. Entonces, esta es una de las diferenciaciones con las que nosotros vamos a poder justo diferenciar entre una esteatohepatitis alcohólica y una esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Por el índice ALT-AST, que en la no alcohólica va a estar en menos de 1 y en la alcohólica en más de 2, ¿no? Recordar esa parte. Y bueno, en el caso del tratamiento, tenemos que si no hay síntomas y no hay laboratorios alterados, quiere decir que estamos ante una enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? Entonces estamos todavía en estadios tempranos. Y por lo tanto, en ese caso, está indicado únicamente tratar los factores de riesgo, ¿no? Solo si estamos ante una enfermedad hepática grasa no alcohólica. Si ya hay síntomas o hay laboratorios, ya quiere decir que estamos ante una esteatohepatitis y por lo tanto entra en ese protocolo. Recordar aquí también que aunque sea esteatohepatitis, hay que trabajar sobre los cambios en el estilo de vida y evitar el alcohol, ¿no? Esas son las como medidas generales. Aunque sea esteatohepatitis, vamos a también intentar incidir en el estilo de vida y esto involucra evitar el alcohol, aunque no sea la causa principal, hay que evitarlo para evitar la progresión. Entonces, estilo de vida. Esa va a ser nuestra primera, lo que hay que considerar, ¿no? Y en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos como primera línea la vitamina E. Vitamina E va a ser nuestra primera línea en caso de que no tenga el paciente diabetes mellitus. Y en nuestra primera línea, en caso de que sí tenga diabetes mellitus, va a ser pioglitazona. Entonces, pioglitazona también va a estar indicado en este aspecto para la esteatohepatitis no alcohólica. Y también nos menciona como tratamiento alternativo el omega 3. Y sobre todo en caso de que encontremos hipertrigliceridemia. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento de nuestra enfermedad hepática grasa no alcohólica. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.